permíteme decirte que vivimos en una cultura, tú y yo, donde el valor de las cosas se miden de acuerdo con los resultados inmediatos. Y muchos de nosotros lo vemos a diario, sobre todo aquellos quienes crecimos en los 90. Nuestra fuente de publicidad era la televisión y hoy en día no ha cambiado los anuncios, pues encontramos constantes anuncios como tales: si quieres el cuerpo o el cuerpo que siempre has soñado, lo puedes tener en menos de 30 días. O quizás anuncios como aprende inglés solamente en 6 meses o gana $5,000 siguiendo estos simples pasos. Es la idea de los resultados inmediatos. Pero detrás de este concepto, de esta mercadotecnia, queridos, se esconde algo: que aquello que te cuesta demasiado esfuerzo y que no te da los resultados de inmediato, por ende, no es bueno o no funciona. Y cuando tú y yo nos dejamos seducir por esta clase de pensamientos en la sociedad, entonces nuestra vida cristiana puede llegar a sufrir una crisis existencial. Pues resulta que seguir a Jesús no es sencillo y en ocasiones el hacer la voluntad de nuestro Dios no tendremos los resultados al instante o que queremos ver. Es por eso que con esto en mente el apóstol Pablo nos va a presentar 4 verdades en este pasaje que nos van a ayudar a poder entender por qué vale la pena mantenerse fiel y obedientes a Cristo aún cuando sea difícil. Así que si tienes tu Biblia en mano, Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18, Filipenses capítulo 2 del 12 al 18, y te voy a pedir que te pongas de pie junto con un servidor para que podamos honrar la escritura, y un servidor va a dar pie a la lectura. La palabra de Dios dice así: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Versículo 16. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Padre, para que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta con poder y para que nuestros corazones estén receptivos, Señor. Y si en esta hora algunos de los que estamos aquí, en algún momento, Señor, nos hemos preguntado si realmente vale la pena permanecer fiel a ti, que a través, Señor, del pasaje, Padre, podamos responder esta pregunta, Señor, que aun cuando veamos a otros que viven vidas sin temor y que aparentemente no tienen consecuencias, que podamos saber, Señor, que nuestra recompensa, Señor, no es terrenal, sino es eterna. Que podamos permanecer fiel, Señor, sin importar la circunstancia en la que nos encontremos. Que podamos ser fieles y obedientes, Señor, porque Jesús tuvo que pagar un precio muy alto por el perdón de mis pecados. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor. Y amén. Les voy a pedir, por favor, que tomen sus asientos. La primera verdad que quiero compartir con ustedes en este pasaje es que una vida íntegra es una vida de obediencia. Recordaremos que anteriormente hemos dicho que la ciudad de Filipos fue la primera iglesia que el apóstol Pablo plantó en todo el continente europeo.
Así que es muy probable que durante este tiempo de misionero, de su estancia en esta ciudad, Pablo fue testigo de cómo estos hombres y mujeres fueron obedientes a las enseñanzas de Jesús. Así que este lazo emocional entre el apóstol y la iglesia de Filipos era profundo. Pero estas emociones o estos sentimientos, buenos sentimientos entre Pablo y la iglesia, en ningún momento impidió que el apóstol demandara a los filipenses una vida entera de obediencia a nuestro Dios. En el versículo 12, tú y yo podemos ver que este autor demanda a los creyentes tener una vida íntegra. Y por cuestiones de querer, de alguna u otra manera, ser claros con el concepto de integridad, bueno, vamos a definirla de esta manera. La integridad cristiana es la cualidad del creyente donde vive de manera coherente las verdades de Dios, tanto en público como en privado. Eso es la integridad cristiana. Por lo tanto, amados, iglesia, la obediencia a Dios no se muestra por temporadas, ni se muestra en ciertos lugares, ni enfrente de algunas personas. Versículo 12, Pablo dice así: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Queridos, el escritor con este versículo quería hacer hincapié que en ningún momento la obediencia de los filipenses tenía que ser o era un compromiso hacia con Pablo. Queridos, hace mucho tiempo atrás, cuando era mucho más joven, cuando era un adolescente, había una frase muy recurrente que entre los jóvenes de la iglesia decíamos: cuidado, ahí viene el pastor, pórtate bien. Y resulta que el pastor era mi papá, así que la gran parte del tiempo me tenía que portar bien porque mi papá estaba ahí. Pero querido, quizás sea una frase que en ocasiones hemos llegado a decir cuando viene fulanito de tal, el hermano que da la clase dominical o algún hermano que representa cierta autoridad espiritual y decimos: cuidado, pórtate bien porque ahí viene. Pero querido, la obediencia que solo se muestra delante de los demás es solo hipocresía. La obediencia que tú y yo mostramos solamente delante de otras personas es hipocresía. La responsabilidad de obedecer la ley de Dios no es un compromiso para con el pastor, querido, no es un compromiso con la iglesia, sino que es un compromiso enteramente con nuestro Dios. Porque Él es omnisciente, omnipresente, mejor dicho. Él está en todas partes. Él nos ve tanto en lo público como en lo privado. Él conoce cada pensamiento que hay en nuestra mente. Y me atrevería a decir, querido, que la obediencia en todo momento debe ser un sello distintivo de los creyentes, de aquellos quienes, a diferencia de aquellos que tienen buenos principios morales. Porque una persona que tiene principios morales usualmente se porta bien cuando está enfrente de los demás. En lo privado tú y yo no sabemos cómo es. Pero el creyente que es obediente en todo momento y a pesar de la situación lo es porque entiende que Dios siempre está ahí. Una vida íntegra, querido, es una vida que atrae a las personas a Cristo. Nuestra integridad, nuestro compromiso en obediencia a Dios, finalmente no nos va a apuntar a nosotros, sino ¿a quién va a apuntar? Apunta al Señor, mientras que la gente con buenos modales se sienten orgullosos por sus buenos principios, por la buena reputación que han construido durante todo este tiempo. El creyente no se jacta de su buena conducta, de su buen comportamiento, sino que reconoce que todo lo bueno que hace es por causa de la gracia de Cristo Jesús.
El apóstol Pablo lo dijo claramente en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Hermanos, la integridad cristiana no se jacta de la rectitud de las cosas buenas que tú y yo hacemos, sino de lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz y de lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Porque el trabajo aún no ha sido terminado. Sí, somos justificados, hemos sido justificados, pero aún seguimos en este proceso de parecernos más a Jesús. Y esto nos lleva a preguntarnos entonces, este hecho de tener una vida de obediencia, ¿de quién depende? ¿Esta responsabilidad es solamente de Dios o de nosotros, de nuestro propio esfuerzo? Esta pregunta nos lleva a nuestra segunda verdad del pasaje, que la obediencia es una obra divina y una responsabilidad humana. Este término se conoce como santificación. Y Pablo le habla acerca de la santificación a los filipenses en los versículos 12, parte del 12 y todo el versículo 13. La palabra de Dios dice así: ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Permíteme darte la siguiente definición de santificación. Es la obra progresiva en la que Dios, a través del Espíritu Santo, moldea al creyente a la imagen de su Hijo Jesucristo y lo capacita para que pueda vivir en obediencia. Y si tenemos que sintetizar la idea, sería de la siguiente manera: el Espíritu Santo ayuda al creyente a ser más como Jesús. Eso es santificación de una manera muy corta y sencilla. Cuando Pablo está exhortando a estos lectores a que se ocuparan de su salvación con temor y temblor, en ningún momento el escritor estaba enseñando que la salvación se pierde. Porque este mismo escritor de esta carta de Filipenses escribió otra carta a los romanos. En el capítulo 8, versículo 38 y 39, puedes encontrar que Pablo enseña que nada nos puede separar del amor de Dios. El propósito del escritor a utilizar estas dos palabras, temor y temblor, es de que tuvieran tanto los lectores del primer siglo como hoy los lectores modernos la reacción adecuada. Porque cuando tú y yo sabemos de que hemos sido rescatados, entonces apreciamos más lo que se nos ha sido entregado. ¿Y qué se nos ha entregado? La salvación, la vida eterna. Querido, nadie de los que estamos aquí estuviera dispuesto a someterse a una dieta rígida de pocos azúcares y carbohidratos si no hubiera experimentado un paro cardíaco. Que aquí algunos de nosotros, sobre todo los viernes, comemos de repente demasiado pan por ahí y gelatina, y los invito, de una vez los invito porque es de mucha bendición. Pero hasta que no experimentamos algo, empezamos a cuidar eso que apreciamos. De la misma manera, nadie se sometería a un tratamiento de quimioterapia hasta saber que es lo único que lo puede salvar. Y este es el punto del apóstol Pablo, que cuidamos nuestra salvación no porque la podamos llegar a perder, queridos, sino porque hemos entendido del gran peligro que hemos sido rescatados. Por eso atesoramos lo que Dios nos ha entregado a través de Cristo Jesús. Iglesia, el creyente en este proceso de la santificación no es un espectador más de la obra divina. No es como que llegamos y te sientas y empiezas a ver lo que Dios está haciendo en tu vida. No, sino que también el creyente es un colaborador del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en el versículo 13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer.
El orden de este versículo es importante para poder entender cómo la santificación o el proceso de la santificación funciona en nuestras vidas. Si tú tienes la Biblia de la Reina Valera, vas a encontrar la palabra produce, o en mi versión dice obrar. Y esta palabra significa energía o producir un efecto. Un pastor, John MacArthur, menciona lo siguiente sobre este versículo 13, que Dios le da la energía suficiente a sus hijos, para obedecerle y servirle. En otras palabras, querido, Dios no solamente está presente en tu vida, sino que Él está actuando para que tú y yo le podamos obedecer. Él tiene que actuar en nosotros, pues no hay nada dentro de ti, dentro de mí, que nos haga buscar de Dios, que nos haga obedecerle. Él tiene que hacernos producir ese querer y ese hacer. Para que quede claro, querido, en ningún momento estamos hablando que Dios hace el 50% y el hombre hace el otro 50% para ser santo. No, iglesia, en todo momento el creyente depende totalmente de Dios en su santificación. En ese proceso de parecernos más a Jesús, dependemos totalmente de su gracia. Todo lo que tú haces, el hecho de que hoy tú estés aquí, sí, claro, agarraste el carro, manejaste, te levantaste temprano, te lavaste los dientes, algunos de nosotros nos bañamos y nos pusimos quizás nuestras mejores ropas y hoy estamos aquí, pero déjame decirte que todo eso comenzó porque Dios puso en ti el querer y el hacer. Permíteme resumirlo de esta manera. Dios pone el deseo, pero tú eres responsable de responder al deseo. Dios pone el querer, pero tú y yo somos responsables de obedecer. Dios pone los medios de gracia, pero tú y yo somos responsables de agarrar nuestra Biblia, leer, de buscar un tiempo para orar y de congregarnos con los demás. Permíteme darte la siguiente ilustración para que podamos entender más el proceso de la santificación en nuestra vida. Imagínate que un creyente ha sido gravemente herido por otra persona. Y después de un tiempo de batallar con el rencor por un tiempo, está leyendo la Biblia y se encuentra con el pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 32, el cual dice lo siguiente: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. El creyente es confrontado finalmente por el Espíritu Santo y a pesar de que no siente el deseo de perdonar a su agresor, empieza a orarle a Dios para que le ayude a perdonar a esta persona y que encuentre el momento exacto para orar, para hablar, con él. Sin esperar que sus emociones cambien, sin esperar de que haya algo diferente, sigue orando. Y mientras que él está orando, el Espíritu Santo ya está trabajando en su vida. Pues aquella persona que antes hablaba mal de su agresor, deja de hablar. Aquella persona que alimentaba ese resentimiento y cada vez que veía algo que le recordaba aquella escena bochornosa, ya no está. Porque el Espíritu Santo está trabajando en su vida. Y ahora empieza a buscar intencionalmente el tiempo para hablar con su agresor y restaurar la relación quebrantada por causa del pecado. Amados, así luce nuestra vida cuando estamos por el proceso continuo de santificación. La tercera verdad en este pasaje es que la obediencia a Dios es una vida que resplandece. En los siguientes versículos, versículo 14, Pablo retoma la exhortación que anteriormente había estado mencionando a finales del capítulo 1 y a principios del capítulo 2. Y lo resume en unas cuantas frases. Versículo 14 dice: hagan todas las cosas sin murmuración ni discusiones. La primera frase
Del versículo 14 dice, hagan todas las cosas. Pablo estaba ordenándole a los filipenses que hacer todas las cosas sin murmuración y discusiones va mucho más allá de simplemente actividades religiosas. Es un recordatorio de que toda en nuestra vida no puede dividirse entre lo espiritual y lo cotidiano o lo mundano. Pablo le estaba ordenando y nos ordena a ti y a mí que todo lo debemos de hacer sin murmurar, sin gozo, con contentamiento, con contentamiento. Aún aquellas cosas que pensamos que son insignificantes. Porque seamos sinceros, limpiar la casa, a veces estamos también murmurando y discutiendo quién va a lavar los trastes, quién va a lavar el baño. Cuando vamos manejando por la calle, de repente alguien se nos atraviesa y ya empezamos a murmurar y decimos, qué locos, qué bárbaros, cómo manejan. O hacer las compras de la semana y empezamos a murmurar y a decir, ay, el gobierno no se apiada de nosotros, sube y sube y sube los gastos y el salario no sube. Eso es a lo que Pablo se está refiriendo con que hagan todas las cosas sin murmuración ni discusiones. Algunos eruditos han mencionado que estas dos palabras, tanto la murmuración y la discusión, tienen un trasfondo muy importante en el Antiguo Testamento, pues ambas palabras fueron utilizadas para describir la ingratitud del pueblo de Israel para con Dios. Sobre todo en este periodo cuando Dios los sacó de la nación de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Recordarán ustedes que el pueblo oró por un libertador, Dios escuchó su clamor y Dios les dio un libertador. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se empezó a quejar ¿de quién? Del libertador. Iban por el desierto, el pueblo clamó de que tenía hambre y Dios les dio comida y el pueblo terminó quejándose de la comida. Dios les prometió darles una tierra prometida, los llevó al lugar y el pueblo terminó quejándose de la tierra que Dios les había dado. Queridos, la murmuración es la falta de contentamiento con la voluntad divina. Tú y yo somos privilegiados porque vivimos en un país donde la economía es estable. Si la llegáramos a comparar con otros países, sobre todo de nuestra procedencia, quizás es mucho más estable que de donde somos. Pero a pesar de que vivimos en este lugar o en este país donde la inflación no varía mucho, lo cierto es de que la insatisfacción es lo único que aumenta año tras año con todas las personas que habitan en este lugar. La gente se queja, discute y murmura por lo que no tiene. Y esta actitud pecaminosa de ingratitud se ha infiltrado incluso también dentro de la iglesia, querido. Porque en este país es muy fácil moverse de una iglesia a otra iglesia por cosas inmaduras. Algunos se mueven porque no les gusta el estilo de música, o por la forma en cómo el pastor predica, o porque quizás no hay suficientes actividades para mis hijos, o para la familia, o porque no está ese ministerio que tanto me gusta. Pero en un mundo, querido, dominado por el consumismo y por el egoísmo, los creyentes que muestran una actitud de contentamiento con lo que Dios les ha dado, dice Pablo que son como luminares en un mundo oscuro. Versículo 14 y 15 dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Tengamos mucho cuidado porque cuando la queja es el pan diario de la iglesia y de la vida del creyente, terminamos siendo igual que los demás, como el compañero de trabajo, como el vecino, como el familiar o como cualquier otra persona que conozcas que lo único que sale de su boca son quejas, discusiones
y murmuraciones. Y tristemente, cuando vivimos así, como iglesia y como creyentes, el impacto del Evangelio se ve disminuido. Porque no somos luz en medio de las tinieblas. Quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Mi gozo en el Señor es evidente a los demás? ¿O la gente también coincide conmigo que si tuviera, y agrégale lo que tú quieras, el carro, un mejor salario, quizás mi estatus migratorio, sería completamente feliz? Hermanos, tengamos cuidado, que seamos conocidos porque tenemos gozo en el Señor, no por las cosas que tenemos o dónde estamos, sino por lo que Dios ya hizo por nosotros a través de Cristo Jesús. La cuarta verdad en este pasaje es la siguiente: una vida de obediencia influye en otros. Una vida de obediencia influye en otros. Pablo desconocía cuánto tiempo iba a permanecer en la cárcel o incluso si iba a salir vivo de aquella prisión. Pero el apóstol una vez más nos enseña que él no se estaba enfocando en su presente, sino que él tenía la mirada en el futuro, en la venida de Cristo. Con esto en mente, el escritor anhelaba de que su vida de obediencia al Señor impactara a los demás. Versículo 16 dice: sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Querido, aunque la Biblia condena claramente la soberbia, el gozo de Pablo no provenía por sus logros ministeriales, por lo que había hecho, por las diferentes iglesias que había plantado o por las diferentes cartas que ya había mandado a otros lugares. Su gozo provenía porque él estaba siendo utilizado por Dios como un instrumento fiel para bendecir a otros. Anteriormente eso lo vimos en el capítulo 1, donde Pablo dice lo siguiente: continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Hermanos, las palabras de Pablo nos deben de poner a reflexionar sobre cómo debemos de influir en la vida de los demás. Permíteme decirte que independientemente de que tú digas, no, ¿sabes qué? Es que yo no, a mí nadie me está mirando, o yo no tengo muchas personas a mi alrededor, o yo no me considero líder. Permíteme decirte que todos y cada uno de nosotros influimos en la vida de alguien más. Sea en tu trabajo, sea en tu familia, con tus hijos, si eres un padre de familia. Y las palabras de Pablo nos deben de poner a reflexionar. Y escúchame bien, cualquier impacto positivo que tú logres en los demás, si no deja una huella en la eternidad, en vano es tu trabajo. En vano es tu trabajo. Para aquellos quienes somos padres, de nada nos funciona fomentar la disciplina de la educación en nuestros hijos, que vayan a la mejor escuela, que saquen los mejores grados, que vayan y apliquen y tengan el mejor trabajo, si al final de sus vidas viven alejados de Dios. Para aquellos quienes trabajamos, de nada te funciona, querido, ser el empleado del año cada año, si nadie de tu trabajo ha escuchado del Evangelio. Por eso lo vuelvo a decir, cualquier impacto positivo que tú y yo logremos en los demás, si no deja una huella en la eternidad, en vano es nuestro trabajo. Iglesia, impactar en la vida de otros desde una perspectiva de eternidad no nos va a llenar de halagos, de elogios o de aplausos.
Si pensabas que porque el impacto iba a ser eterno, la gente te iba a aplaudir, pues déjame decirte que estás muy equivocado. El apóstol Pablo sabía de este alto costo, de dedicar su vida a los demás con un impacto de eternidad. Versículo 17 dice así: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Cualquier creyente que dedique su vida a ser más como a Cristo y ayudar a otros en su caminar con Dios, lo más probable, querido, es de que seas y seamos despreciados, perseguidos, y algunos hasta lleguen a enfrentar la muerte, porque caminamos contra la corriente. En uno de los sermones más famosos de la historia, titulado El Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo una bienaventuranza que en muchas ocasiones, cuando se hace esta serie de sermones, no se predica mucho, y es la bienaventuranza de ser insultado y perseguido por la causa de Cristo. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, el Señor Jesús le dice esto a las multitudes: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Hermanos, la última frase me hace ponerme a pensar, donde dice, porque así fueron perseguidos los profetas. En otras palabras, hermanos, esto siempre ha sido así. Y si con estos varones que nos han antecedido años antes ha sido la regla de ser perseguidos por causa de Cristo, ¿qué te hace pensar que contigo y conmigo va a ser diferente? Si realmente ponemos nuestra bandera de Jesús y vivimos como Él, el Salvador del mundo, el hombre, el único hombre que fue perfecto, sufrió una muerte cruel a manos de hombres malvados, ¿cuánto más nosotros, queridos, que constantemente estamos fallando? Pero a pesar de sufrir por la causa de Cristo, Pablo deja muy en claro que el gozo es mucho más grande que las penurias de la tierra por causa del Evangelio. Es mucho más grande, que hace que este dolor que podemos pasar es pequeño, es temporal. Por eso Pablo no solamente se limita a testificar de este privilegio de servir a los demás con un impacto hacia la eternidad, sino que incluso también invita a los filipenses a imitar su vida. Versículo 18 dice: y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Iglesia y amado que estás aquí, no seas un espectador más. No te quedes como Dios utiliza a otras personas para bendecir a la iglesia y al perdido. Dejar una huella en la eternidad, en la vida de otros, quiero ser sincero contigo, te va a costar lágrimas, te va a costar tiempo y dinero. Pero querido, ninguna pérdida terrenal se compara con la recompensa celestial que el Señor tiene para aquellos siervos fieles. Quiero terminar con lo siguiente. Cuando veas a tu alrededor que otros disfrutan la vida más que tú, cuando escuches que otros viven sin temor a Dios y aparentemente no tienen consecuencias, y esto te haga preguntar si la obediencia a Cristo vale la pena, entonces, amado, recuerda que tu obediencia no depende de las circunstancias que te rodean.
Tú y yo obedecemos por agradecimiento, porque alguien más llamado Jesús vino y ocupó el lugar que tú y yo merecíamos en la cruz. Jamás olvides, querido, que tu obediencia a tu Salvador siempre, escúchame bien, siempre va a dejar una huella en la eternidad de otros. Así como alguien más se atrevió a hablarte a ti y orar por ti, así también, querido, atrévete a hacer lo mismo. Porque vale más ser un instrumento fiel en las manos del Señor que ganarse el mundo entero y ser admirado por los hombres, pero ser un inútil en las manos de Dios. Así que, iglesia, no te preguntes si vale la pena obedecer, más bien pregúntate, ¿cómo puedo ser un instrumento fiel en las manos de mi Señor? Oremos a Dios. Señor, venimos delante de ti, Padre, reconociendo, Señor, que en ocasiones, Padre, los resultados, Señor, o la recompensa que queremos ver, Señor, en nuestra vida por nuestra fidelidad a ti, no se dan. Que a veces oramos por cosas, Señor, e incluso en nuestras oraciones malvadamente ponemos, Señor, y decimos todas las cosas que hacemos por ti. Creyendo, Señor, que nos merecemos. Creyendo, Señor, que tú nos debes a nosotros. Perdona, Señor, nuestra actitud. Perdónanos, Señor, cuando pensamos que lo que estamos haciendo, Señor, de alguna otra manera compensa lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Mi Dios, no lo sabemos si algún día, Señor, experimentaremos lo que algunos otros hermanos, Señor, en la fe han experimentado por causa del Evangelio: persecución, Señor, sufrimiento, división en las familias. Pero mi Dios, que mientras que eso llegara a pasar en este país, permítenos prepararnos desde ahorita, Señor. Permite que nuestro compromiso contigo sea mucho más grande que el compromiso con el trabajo, que el compromiso con cualquier otra cosa, Señor, que nos tenga atado. Porque al igual que Pablo, Señor, ayúdanos a no ver nuestro presente, sino a ver el futuro. Que nuestro Redentor ya viene. Y que con eso en mente, Señor, que vivamos gozosos y contentos porque algún día, muy pronto, llegará. Y qué mejor, Señor, estar preparados, Padre, y no ser sorprendidos porque nuestra mente y nuestros corazones estaban entretenidos con tantas cosas que fuimos negligentes, Señor, con lo más importante. Ayúdanos, pues, Señor. Y perdónanos, Señor, a cada uno de nosotros. Primeramente a mí, Señor. Ayúdanos a ser fieles siervos tuyos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén.